Bien, entonces llegamos al capítulo 38 de Génesis y se caracteriza por ser varias cosas. Primero porque la historia es bastante difícil de entender en cierto momento por qué esta historia está aquí. Había iniciado el relato hablándonos sobre los descendientes de Jacob. Y esta era en realidad la historia de los descendientes de Jacob. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que mayormente el protagonista es José. Sin embargo, aquí en el capítulo 38, en vez de ser José, es otro hijo de Jacob, que es Judá, el que protagoniza esta historia. Está dentro del amplio tema de lo que ocurrió con los descendientes de Jacob. Así que en ese sentido está muy bien colocado aquí y además nos ayuda para hacer algunos contrastes entre Judá y José, que hay algunas cosas que nosotros vamos a ver allí. Este capítulo es el capítulo más sexualmente explícito del Génesis, ¿ya? Es el que tiene más connotaciones explícitas y más referencias explícitas a temas sexuales. Interesante es que nosotros podamos notar que la Biblia no calla ningún tema. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tenerlo claro, ¿sí? La Biblia no tiene rollos con el sexo porque el sexo Dios lo creó y es bueno y es para que se disfruten mutuamente esposo y esposa y le da gloria a Él. Así que, punto. Eso es, no hay mucho más que saber al respecto del sexo, digamos. Todo lo demás que podemos nosotros saber está dentro de este contexto, de este marco, en el sentido teológico, me refiero. Hay muchas cosas que saber en la práctica, y para eso está el Cantar de los Cantares. Pero en el sentido del marco teológico, básicamente es esto. El sexo es un don de Dios, ¿sí? Pero algunas personas tienden a verlo como un Dios, ¿sí? Y ese es el problema muchas veces. Lo ven como un Dios. Y por lo tanto terminan viviendo en base a eso, ¿sí? Movidos por eso. Esto es una tentación muy común, sobre todo en nuestros días, donde todos los temas que tienen que ver con connotación sexual también son muy explícitos. Pero también existe otra visión, que es la visión de ver el sexo como desagradable, como si fuera desagradable en sí mismo. Y ahí muchos son muy recatados y piensan que santidad, Dios, no tiene nada que ver con sexo. ¿Cómo va a tener que ver con sexo? El sexo es algo muy desagradable, mundano, sucio en sí mismo incluso muchas veces es considerado. Entonces esa visión del sexo como desagradable hace que muchos no quieran tratar los temas sexuales abiertamente, pero la Biblia los habla abiertamente. Somos llamados como ministros de la palabra de Dios a predicar la Biblia, a predicar la palabra, y no podemos por lo tanto evitar los temas. Así que recuerden esta trilogía. Algunos ven el sexo como Dios, otros ven el sexo como desagradable, pero la Biblia nos dice que el sexo es un don, un regalo, ¿sí? Es un regalo que Dios da para que esposo y esposa puedan disfrutarse mutuamente y fortalecer su comunión. ¿Qué es lo interesante en este texto? Es que ciertamente aparece el tema de la relación sexual de manera más distorsionada, por lo tanto. Así que eso es una de las cosas que llama la atención. Y lo otro es, obviamente, el tema del incesto, ¿eh? Es un tema complejo, el tema del suegro con la nuera, que ciertamente es un tema que genera un cierto ruido. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia, en primer lugar, no va a dejar de relatarnos y de decirnos las cosas como de hecho ocurrieron. Si las cosas ocurrieron de esa manera, entonces de esa manera deben ser contadas. Una de las cosas más interesantes de la Biblia es que la Biblia no tiene héroes. No hay ni un héroe en la Biblia. Lo que nosotros tenemos son personas débiles que viven vidas tremendamente frágiles, que son débiles en sí mismos, que adoran a un Dios que es fuerte y poderoso. Y ese es el concepto de la Biblia. El único héroe de la Biblia es Dios. Y el héroe por excelencia de la Biblia es Dios que se hace carne, que asume naturaleza humana en Jesucristo. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es que la Biblia no nos relata las historias como si fuera un montón de buenos ejemplos y malos ejemplos, sino que la Biblia nos habla de personas comunes. Incluso nosotros vamos a ver más adelante que José, a través de todo el sufrimiento que él vive, él ve su carácter muy fortalecido, hasta que llega a ciertos momentos y episodios donde él se muestra un contraste muy fuerte con Judá, por ejemplo.
¿sí? Judá cede ante la tentación sexual. Mientras que José no cede ante la tentación sexual, aun cuando incluso le agarran la ropa y le dicen, pero quédate, y nadie va a saber, y nadie se va a enterar, ¿cierto? Entonces, y todas esas cosas. Había una canción, pero ya no importa. Pero nadie lo sabrá. Eso, nadie lo sabrá. Gracias. Entonces, eso le dijo la esposa de Potifar a José. Después vamos a ver ese episodio más adelante. Pero aquí, Judá dijo, ok, nadie lo sabrá. Y él fue y cedió a la tentación. Entonces hay contrastes aquí. Evidentemente de que hay personas que van viendo su carácter siendo fortalecido, van viendo que su carácter va siendo moldeado por Dios a través de las distintas circunstancias que van viviendo también. Nosotros partimos este texto todo enredado en el sentido más que nada moral. El texto es muy simple, se fija la historia es muy sencilla. ¿Se ha fijado en eso? Entonces en ese sentido yo entiendo lo que quiere decir Pablo. No es que el texto sea enredado, el texto es súper simple. Judá se casó y tuvo 3 hijos. Los 3 hijos, Onán y Selá, eran los hijos de Judá. Y era muy malo. No sabemos exactamente qué tipo de maldad lo caracterizaba. La Biblia no nos dice. Pero es la primera vez en la Biblia que se nos muestra el juicio de Dios venido como muerte a alguien a causa de su pecado como individuo. Antes de eso está el episodio, por ejemplo, del diluvio, donde tiene que ver con la humanidad en general, ¿sí? Nosotros podemos ver que hay como juicio a grupos de personas, que Dios viene y trae la muerte como juicio y castigo por sus pecados, pero a grupos de personas. Pero la primera vez que se nos habla de Dios matando a alguien por causa de su santidad y su justicia, a alguien a quien Él mata por causa del pecado de esta persona, entonces es a Y se había casado con Tamar. Tamar entonces queda sin descendiente. O sea, exactamente, sin descendiente. Viuda y sin hijos es desprecio social. Viuda y sin hijos en la antigüedad es el ostracismo. Viuda y sin hijos en la antigüedad es no tener valor alguno como mujer. Por lo tanto, existía una ley. Es llamada la ley del levirato. La ley del levirato decía que cuando una mujer quedaba viuda, era deber del hermano siguiente al muerto a tomarla como esposa y darle descendencia, en el caso que ella no hubiera tenido descendencia. ¿Sí? En el caso que ella enviuda sin descendencia. ¿Sí? Entonces, en el caso que una mujer enviudase sin descendencia, el hermano siguiente debe tomar a esa mujer para que ella quede embarazada y tenga descendencia. Porque la única forma de asegurar, piensen en el mundo antiguo, un mundo en gran medida salvaje, de clanes y de cosas muy difíciles, de tiempos de mucha aridez, no solamente geográfica, sino social y en todo sentido. Entonces, la mujer iba a quedar abandonada a su suerte totalmente. ¿Cuál es la manera de asegurar de que esta mujer tuviera sustento? Era que tuviera hijo de una familia. Y esa familia se vería obligada a mantener a esta mujer y a tenerla en su casa y a que no le faltara nada. Es una forma en la cual Dios, porque esto está en las leyes de Moisés, incluso fue establecido después en las leyes de Moisés, pero ya existía una idea del levirato previamente a Moisés, que es lo que nosotros vemos aquí. Esto ocurre bastantes años antes de Moisés, ¿sí? Más de 500 años antes de Moisés. ¿Sí? Ocurre este episodio. Pero ya existía el concepto de que la viuda sin hijos iba a quedar desamparada. Por lo tanto, tenía que alguien hacerse cargo. La única forma de obligar a una familia a hacerse cargo era que ella tuviera un hijo de esa familia. Así que ahí viene Onán. Onán es el siguiente después de Y Onán toma a esta mujer, toma a Tamar, para justamente darle descendencia. Pero él sabe que el hijo que va a tener no va a tener el nombre de Onán, va a tener el nombre de porque la idea es darle descendiente en nombre del que murió. Así que Onán no quiere darle descendencia. ¿Qué habría sido más honesto? Que Onán hubiera dicho, no quiero darle descendencia, así que no me voy a hacer cargo de ella. Pero ¿qué es lo que hace Onán? Es sinvergüenza. Quiere tener relaciones con Tamar. El nombre Tamar significa palmera. Es muy interesante esto, porque yo sé que a nosotros nos puede parecer muy extraño, pero en la visión del Oriente Medio, en la antigüedad, la palmera era considerado un árbol que era fértil y al mismo tiempo hermoso. Por lo tanto, si ella se llamaba palmera, Tamar,
lo que nos está de alguna manera apuntando el texto es a que Tamar sin duda alguna tendría una figura muy hermosa, además de ser alguien fértil. Así que, ¿qué es lo que hace entonces Onán? Onán va y se acuesta con ella. Cada vez que tiene relaciones, sin embargo, él eyacula afuera para que ella no quede embarazada. Así que él, como decía, había una versión antigua que decía así, vertió en tierra. ¿Ah? Era muy bonito, era un eufemismo muy bonito, ¿sí? Pero es un eufemismo, ¿ah? Y ese eufemismo no es de la Biblia, es de los traductores, ¿ya? Cuando nosotros vemos la NBI, está diciendo explícitamente lo que de hecho ocurría, que él derramaba el semen afuera para que ella no quedara embarazada. Y así, noche tras noche, ¿cierto? Él quería disfrutar del placer sexual sin asumir la responsabilidad que esto implicaba. Dios se enoja nuevamente ahora con otro individuo, se llama Onán. Y entonces Onán es castigado con la muerte de parte de Dios. Miren qué interesante esto, solo para que tengan un detalle histórico. Hasta el día de hoy se usa la palabra, bueno, no se usa tanto, pero todavía está por ahí la palabra onanista, para referirse a aquellos que tienen un cierto vicio con la masturbación. ¿Sí? Eso es por causa de una mala interpretación de este texto. ¿Sí? Ellos piensan que el pecado de Onán era necesariamente o exclusivamente el acto de derramar el semen fuera del vientre de una mujer. Pero ese no es el punto. El punto del texto es que Onán no quiso darle descendencia a Tamar. Ese es el punto del texto. Así que por causa de este mal entendimiento, hasta el día de hoy por ahí ustedes pueden ser que encuentren esta palabra, onanista. ¿Sí? La van a encontrar por ahí. Entonces, que tiene que ver justamente con la adicción, o alguna especie de adicción, ¿cierto?, a la masturbación. Bueno, nosotros entonces vemos que el siguiente hijo, que era Selá, era muy chiquitito todavía. ¿Sí? Selá todavía no le salían pelos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea. Así que llega el papá de Selá y dice, ¿sabes qué? Este es muy chico. Así que, ¿por qué no te vuelves a la casa de tus padres y esperas? Cuando él ya esté en edad para poder tomarte como esposa, entonces nosotros te mandamos a llamar. Pero el texto dice, ¿cuál era la verdadera intención de Judá? Dice que Judá tenía miedo de que Selá pudiera morirse. ¿Qué es lo que está diciendo este texto aquí? Nos está mostrando esta historia que uno de los problemas que ocurre a raíz de todo esto es el famoso echarle la culpa a la mujer. La Biblia es muy clara. Murió por su maldad y su pecado. Onán prácticamente abusaba de Tamar. Y murió por causa de ese pecado. Pero Judá ve esto y dice, esta es una peuca maldita. Hay alguna maldición con ella. Entonces, si yo le doy a mi tercer hijo, me lo va a matar también, porque debe ser medio bruja. Entonces, este mito de la peuca y de la bruja, presente en nuestra cultura todavía, ya estaba presente en la visión machista de Judá. Y la Biblia, abierta y explícitamente, se opone a la visión de la peuca y de la bruja. ¿Por qué? Porque ninguna peuca es peuca gratuitamente, sino porque hay un corazón herido, descuidado, y por el cual han habido abundantes y constantes negligencias que pueden incluso remontarse hasta su misma infancia. No es tan sencillo el tema. Dios, en el orden creacional, creó algo muy interesante. Y creó a la mujer para que ella pudiera encontrar esta plenitud de identidad teniendo una visión masculina como referencia. Eso se llama una visión patriarcal. Hemos hablado otras veces, la visión patriarcal está demonizada en la cultura actual. Pero la visión patriarcal es la visión bíblica porque es la visión de cómo Dios creó el orden de la familia. Por lo tanto, efectivamente, hay un motivo aquí por detrás de esto. Pero Judá, oponiéndose a esto, no queriendo asumir, miren la cobardía de Judá. Judá es el padre de familia y la manda de vuelta a la casa de sus padres. Ella ya se había casado con su hijo. Si iba a tener que esperar, que esperará bajo sus cuidados.
Pero él no se quiso hacer cargo. No se quiso hacer cargo de una mujer que estaba destinada a morir sin descendencia, que estaba destinada, por lo tanto, al fracaso, estaba destinada al ostracismo social, estaba destinada a las constantes burlas de las otras mujeres, todas sus amigas, hermanas y primas que iban a tener hijos, mientras que ella no. Y en esta condición extraña, donde es una viuda, pero que queda comprometida con un hijo de Judá que nunca se lo van a dar. Eso es lo que ocurre con Tamar. Porque para matarle más la vida a Tamar, Tamar queda comprometida con Selá. Pero este era un engaño de Judá. Judá nunca le iba a entregar y no quería entregarle a Selá como esposo a Tamar. O sea, en Génesis 38 nosotros tenemos un claro caso de abuso contra la mujer. Así que nos encontramos con un texto bíblico que nos habla de tal vez uno de los temas que nosotros menos hablamos, pero que la Biblia lo presenta de manera clara. El abuso contra la mujer. No solamente como abuso sexual, que lo podemos ver de alguna manera en Onán, sino también que la usa como objeto, ¿sí? No tiene compromiso, no la considera para nada, o sea, si la viera como persona diría, ok, voy a darle un hijo. ¿Se entiende? No la ve como persona, la ve como objeto. Pero también el abuso social del cual ella termina siendo víctima. Al punto en el cual el pecado que era de las personas con las cuales ella se casó, el pecado de Er y de Onán, no es visto. Y lo único que ven es que ella tiene que tener alguna maldición. Ella debe ser algún tipo de bruja, que por eso me mata a los hijos. Es lo que ve Judá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la Biblia nos muestra casos como estos? ¿Por qué la Biblia nos apunta hacia el tema tan delicado, pero tan real, del abuso contra la mujer? Hay un tema claro de cultura. Nosotros no podemos conocer de manera absoluta estas estadísticas en todas las culturas. Y en cada cultura efectivamente es diferente. Se dice, por ejemplo, y una estadística salió de que en India es el país donde hay mayor cantidad de violaciones de mujeres. ¿Sí? Es interesante eso. Un país donde la vaca es considerada sagrada y la mujer es tratada como una vaca. Nosotros vemos que, según las estadísticas, por lo menos hechas en Norteamérica, de cada 10 mujeres, 6 han sido víctimas de algún tipo de abuso. Así que esto no es un tema que nosotros tengamos que ignorarlo. Este es un tema que debe ser de alguna manera enfrentado. En un mensaje no vamos a poder enfrentar el tema de manera cabal, ¿sí? Pero sí por lo menos nosotros vamos a poder ver algunas directrices de lo que Dios nos muestra aquí. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es el origen de este tipo de abuso del cual Tamar termina siendo víctima. Tamar es víctima del abuso por causa justamente del pecado masculino. Por causa justamente del pecado masculino de no hacerse cargo debidamente de una mujer en necesidad. Nosotros vemos que en Génesis 3:16 Dios le dio una sentencia a Eva, algo que iba a ocurrir ahora de aquí en adelante, no solo con Eva, sino con todas las hijas de Eva, ¿sí? Y todas las mujeres son hijas de Eva. Iba a haber una consecuencia por causa del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia que Dios describe aquí en Génesis capítulo 3, en el versículo 16? A la mujer Dios le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Aquí nosotros primeramente vemos el origen del dolor en el parto. O sea, no hay hijos que nazcan antes de la caída, pero de esto podemos deducir un poco que los hijos antes de la caída probablemente no eran con dolor o eran con mucho menos dolor de lo que es hoy día. Una de esas dos cosas, ¿sí? Pero dice después: desearás a tu marido y él te dominará. La palabra desear en realidad es una traducción alternativa a una palabra que solo aparece aquí y en el capítulo siguiente de Génesis, en el 4. En los dos casos, el deseo tiene que ver con deseo de rebeldía.
En el capítulo 4 la palabra deseo es expresada a Caín. Cuando Caín se ve ante la tentación, porque él está con odio contra su hermano y se siente tentado a querer matar a su hermano, Dios le habla en ese momento. Y le dice a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Contra ti será su deseo, pero a ti te corresponde dominarlo. A ti te toca dominarlo. Y allí es la única parte donde vuelve a aparecer la palabra hebrea, que aquí fue traducida como deseo. Por lo tanto, no es deseo en el sentido de deseo sexual. Tampoco es deseo en el sentido de deseo de tener marido. Es deseo en el sentido de querer oponerse a la autoridad del hombre. Esa es una de las consecuencias de la caída. Y las mujeres, como hijas de Adán, tienen esa tendencia. La tendencia a resistir la autoridad del varón. Por lo tanto, busca resistir la autoridad del varón a través de diversos medios. Uno de ellos es sin duda alguna la rebeldía abierta y clara, de tal manera que se cierra y se niega a, por ejemplo, obedecer, escuchar a su esposo. Pero hay otra forma también de rebeldía contra la autoridad masculina, y es mucho más utilizada, y es la manipulación, a través de la cual las mujeres constantemente sienten esta tentación a manipular para que el hombre le dé exactamente aquello que ella quiere. Por ejemplo, ocurre con la chica adolescente, que siendo muy chica, descubriendo los atributos que tiene, ¿sí?, y el efecto que esto causa en los otros niños, necesita que alguien la vaya a dejar a la micro. Y no es simplemente, oye, ¿alguien me puede dejar a la micro? No, ¿sí? No es así. Es con el ojito, ¿cierto? Es con las pestañas, ¿sí? ¿Se fijan? Es con ciertos gestos, de alguna manera incentivando y despertando en los otros chicos algo, pero para que ella logre una cosa. Sin embargo, el problema que está por detrás, estoy siguiendo con este mismo caso, este mismo ejemplo, pero quiero que lo tomemos como un ejemplo muy burdo, muy tonto, pero que nos ayuda a ver un poquito. El problema que hay por detrás es que los cabros imbéciles tampoco se ofrecen a dejar a las niñas a la micro. Y ahí está el origen del problema. Así que la chica se ve de alguna manera obligada, o se ve por lo menos tentada, a hacer uso de algunos de estos subterfugios manipuladores para lograr que la vayan a dejar a la micro. Yo sé, el ejemplo es tonto. Yo no les estoy diciendo que tome este ejemplo y necesariamente haya que extrapolarlo de exacta manera en todos los casos. Pero en gran medida es esto lo que muchas veces ocurre. Es la llamada guerra de los sexos, ¿sí?, donde de alguna manera está esta constante lucha, ¿sí?, entre varón y mujer. Sin embargo, nosotros vemos que efectivamente el hombre se muestra cobarde, pasivo y pusilánime. Y ahí está el origen de que la mujer sienta el deseo de oponerse y de rebelarse contra un Adán que, estando la serpiente ahí, hablándole a su esposa, él se quedó callado, el muy idiota. Y la serpiente le hablaba a su esposa y él no fue capaz de decirle, hey, si quieres decir algo, dímelo a mí. No tienes por qué decírselo a ella. La serpiente era astuta. Le habló a la mujer, no al hombre. Pero el hombre fue un imbécil. Y en su pasividad, él abrió la puerta para el pecado. Este es el gran mal de gran parte de los hombres. La pasividad. Hemos hablado otras veces al respecto de esto. De cómo el problema no es, oye, pero si yo no salgo a curarme, yo no me voy a meter con prostitutas, yo no ando en fiesta, yo no me porto mal con los amigos, yo no hago nada. Ese es tu problema, porque no haces nada. ¿Y por qué mi esposa no está contenta conmigo? Porque no haces nada. Porque es mucho más lo que omites que lo que haces. Entonces, yo veo que este es un problema especialmente serio en el contexto de las iglesias cristianas evangélicas, donde se ha generado una cultura de varones extremadamente pasivos, de varones extremadamente sentimentales, de varones que no saben tener compromiso. Son muy sensibles, eso es súper lindo al inicio, pero eso no ayuda a mantener una familia. Un hombre sensible no te mantiene una familia, necesita algo más que eso, ¿sí?
como decía Natalie Niclou. ¿Conocen Natalie Niclou? Si la conocen, se pueden preparar por lo que yo voy a decir. No es suficiente con que el hombre te trate con ternura. También te tiene que agarrar bien fuerte el trasero. Eso decía Natalie Niclou. Ella está diciendo, a veces falta de equilibrio, se quejaba ella haciendo su stand-up comedy, esta falta de equilibrio, que están estos hombres prácticamente cromañón, y están por otro lado los hombres que son, como dijo ella, estas también son palabras de Natalie Niclou, como andar con una amiga con la regla. ¿Sí? Yo quiero al lado mío un hombre, no una amiga con la regla. Entonces nosotros vemos que hay un problema aquí. Y yo creo que en general, en el contexto evangélico, se ha producido este otro tipo de varones, altamente pusilánimes. Y nuestra cultura actual, más encima, fomenta eso. Entonces, nosotros vemos que la mujer, en este contexto, donde o el hombre le pone mucho, o le pone muy poco, ¿se entiende? O exagera su autoridad al punto de llegar al machismo, al abuso, o por otro lado, no hace uso de esa autoridad, tornándose un verdadero pusilánime, pasivo, sin iniciativa. Entre estos dos extremos, en el cual oscila la realidad masculina, las mujeres deben encontrar alguna forma de despertar a los hombres por un lado, pero por otro lado también de asumir roles que muchos hombres no asumen. Eso es lo que Dios ya había dicho en Génesis 3:16. Tu deseo será contra tu marido. Eso es lo que está diciendo. Tendrás deseo de rebelarte contra él, de no someterte a su autoridad. Sin embargo, aún así, él te dominará. Porque no podemos huir del orden creacional. Mujeres no pueden huir del orden creacional. Yo sé que lo que estoy diciendo va contra todas las enseñanzas feministas que ustedes recibieron en el colegio y en la universidad. Yo sé que a ustedes les han dado abundantes estudios sociológicos y antropológicos para decir que la mujer debe emanciparse. Yo quiero en esta hora que con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo esas falsedades sean expurgadas de tu corazón. Porque Dios efectivamente quiere que tú encuentres tu felicidad en la sumisión. Sin embargo, esta sumisión no es una sumisión idiota. Esta sumisión solamente se va a generar si los hombres aprenden a liderar. Y esto fue lo que Judá no supo hacer. Judá era líder. Era claramente líder entre sus hermanos. Si nosotros vemos el episodio anterior que vimos la semana pasada, Judá es el que toma la iniciativa para que en vez de matar a José, lo vendan. Pero este liderazgo que él tiene natural entre sus hermanos no es un liderazgo muy positivo, digamos. Él podría haber usado su liderazgo para decir, oye, no lo matemos, ya, cortemos el deseo, llevémoslo de vuelta para la casa. ¿Sí o no? Con los pantalones bien puestos, eso habría hecho Judá delante de sus hermanos. Ya que él tenía una ascendencia, claramente él tiene una ascendencia, y en todo el Génesis se nota eso. Él es el primero que habla, él es el que más habla de sus hermanos. Judá tiene liderazgo entre sus hermanos. Pero él tiene un liderazgo mal enfocado. Así que Judá llega y toma este liderazgo en el episodio de José y dice, oye, saquémoslo del pozo y vendámoslo. ¡Qué buen hermano! Ese es su liderazgo, digamos. Es un liderazgo, lamentablemente, sin una visión clara de los valores y de lo que Dios quiere de su vida. Algo nos está mostrando allí el texto. Así que esta situación es compleja. Tamar está en una situación de verdadero abuso social, donde ella está siendo despreciada, desvalorizada. Ella que muy probablemente en su juventud debe haber sido una mujer muy hermosa. Y aquí está Tamar, de vuelta en la casa de su padre, obligada por los hombres a estar de novia con alguien que nunca le van a entregar, que es Selá, viuda, vestida de viuda, mató a 2 maridos ya. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Esta ya mató a dos maridos. Y ella debe estar en esos momentos pensando y diciendo, ¿qué pasó con mi vida? El Señor me hizo como una palmera, hermosa, fértil,
Una mujer de la antigüedad. Yo quería realizarme teniendo hijos. No critiquen eso. No dejen que su feminismo les haga criticar eso. Es hermoso tener hijos. Es el principal trabajo, la principal profesión a la cual una mujer pueda dedicarse. Y debe tomarlo con la seriedad de una profesión. Y ella dijo, yo anhelaba tener hijos. Mi profundo anhelo era ese. ¿Y qué pasa? Estoy sin hijos. Estoy viuda de 2 hombres malvados. Y toda la gente piensa que es culpa mía. Nadie se quiere acercar a mí. De alguna manera ella siente que su vida se perdió. Y sin duda alguna es así. Hasta cierto punto, la vida de Tamar se perdió. Se fue. Ella ya no es más joven. Ya no es más joven. Ella ya tuvo a 2 maridos que murieron. Ella no tiene hijos, que era el gran propósito de su vida y el anhelo de su corazón. Y se encuentra aquí entonces en una situación de total y absoluta desesperación. No hay esperanza. Así que ella toma una medida radical. La Biblia nos dice, volviendo a Génesis 38, que Tamar un día se entera que su suegro, después de haber enviudado, su suegro enviudó, y después de haber enviudado, venía a la fiesta que se hace después de trasquilar a las ovejas. En todas las culturas, en general hasta el día de hoy, en la época del año donde se trasquilan las ovejas, después hay una fiesta bien regada de vino. ¿Sí? Si algunos de ustedes han conocido la cultura un poco del extremo sur, saben que es un poco así. Y esto es algo que viene desde la antigüedad, desde muy antiguo. Y ya en estos tiempos era así. Así cuando dice que él fue con los trasquiladores, significa que él fue a la fiesta. Su amigo, ¿quién es el amigo de Judá? El amigo de Judá es este cananeo, ¿cierto? El cananeo adulanita, ¿cierto? Que se llama Hirá. Y Hirá le dice así, compadre, ya pasaron las penas. Suficiente. Estuviste de luto por 2 semanas, ya basta ya. Vamos a carretear. Eso es lo que le dice Hirá. Así que se van a la fiesta que había después de trasquilar las ovejas. Y en esa fiesta, bastante influenciado por los efectos del alcohol, sin duda alguna, Judá viudo, ¿cierto? Ve de repente a esta mujer hermosa, ¿sí? Tamar está mayor, digamos, ya no es una jovencita, pero sin duda alguna debe mantener la hermosura que la caracterizaba cuando era más joven. Mucho de eso aún está allí. Y él ve eso y la ve con un velo porque ella se disfraza de una prostituta. Y las prostitutas, en la antigüedad, no mostraban el rostro. ¿Sí? De ahí viene algún dicho que algunas veces dicen por ahí, que a las prostitutas no se les da un beso. ¿Han oído hablar de eso? Ok, bueno, si no, ahora saben. Entonces, ¿ah? Joaquín Sabina lo debe decir, claro, y otros más, digamos, que conocen mucho ese mundo. Entonces nosotros vemos que efectivamente Judá va hasta ese lugar, está cocido, ha tomado harto, y allí está entonces Judá, o sea, Tamar, pero vestida de prostituta. Lo provoca, a propósito lo busca, lo provoca, y entonces él, ya con sus buenos litros adentro, le dice, ok, ¿cómo puedo hacerlo para acostarme contigo? Entonces ella le dice, mira, entrégame tu bastón, donde hay un cordón con el sello tuyo, personal. Eso es como entregar en la antigüedad el carnet de identidad. ¿Sí? Tamar entonces le dice, entrégame tu bastón donde está amarrado tu cordón con tu sello, con el sello personal tuyo. Dame tu bastón personal, eso es lo que le está diciendo. Yo me quedo con él. Y después tú me pagas. Y esto queda como una prenda. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Todavía se usa un poco eso, ¿cierto? Hay algunos edificios donde uno deja el carnet a la entrada, ¿cierto? Y te pasan un cuestión y uno sube. Y después baja y te devuelven el carnet. Entonces, ella entonces lo que le está pidiendo es algo muy personal y algo que lo identifica claramente a él. Porque el sello personal que estaba amarrado con un cordón a ese bastón, ese sello personal solamente representaba a una persona y eran únicos. Así que ese sello tenía el nombre y algún tipo de dibujo, símbolo, escudo de Judá. No era de otra persona. Inequívocamente, no podía ser de nadie más.
Así que ella se queda con eso, ellos tienen relaciones y ella queda embarazada de su propio suegro. Solo que el texto es muy claro en decir, Judá no tenía idea de lo que estaba haciendo. Esto es importante que lo recordemos. No es que el texto esté preocupado con guardar la integridad de Judá, ¿se entiende? El texto hasta ahora ha mostrado abiertamente todo lo pecador que es Judá. Pero también no quiere que tengamos una visión equivocada de Judá. Judá sabe sus límites. Y Judá sabe que hay un respeto que él debe guardar sin duda alguna hacia una nuera. Solo que él no sabe que es su nuera. Y el texto bíblico lo recalca. Dice que ella estaba con un velo, dice que él no la vio y dice que se acostó sin saber que era ella. Y después, cuando ya la historia termina, aclara el texto al final del capítulo 38 que Judá nunca más se acostó con ella. Nunca más. Entonces, es esa típica historia del quemado. ¿Conoce la historia del quemado, no? La hace una vez y la deja embarazada. ¿Sí? La mayoría de las veces cuento, ¿no? No, si fue solo una vez. Mentira. Come on. Pero hay veces en las que efectivamente pasa así. Y esta fue la vez. Fue una de esas veces. ¿Sí? El compadre efectivamente, una vez, y ella quedó embarazada. Así que ahora Tamar se va, se saca su vestimenta de prostituta y se pone la vestimenta de viuda. Es muy interesante esa parte en la historia, ¿no? Se sacó la vestimenta de prostituta y se puso la vestimenta de viuda respetable. Volvió a la casa de su padre y ahí estaba. Pasaron los meses y la guatita empezó a asomar y entonces le traen la noticia a Judá. Judá, tu nuera Tamar, la que enviudó de Er y de Onán y que está prometida a Selá, tu nuera, 3 veces nuera, ella está embarazada. Y ahí Judá se indigna. Pero ¿cómo es posible? Sáquenla y quémenla, dice Judá. Hay que quemar a esa peuca. Si no les dije yo, ella es muy bruja. Se los dije desde un inicio. Y la manda a traer para que la lleven a juicio prácticamente para matarla. Porque el embarazo obviamente es señal, sin duda alguna, de que ella se acostó con alguien más. ¿Qué es lo interesante? Que ella espera hasta el último momento. Cuando la están sacando, ella saca el bastón de Judá. ¿Sí? Y dice, mi hijo, o yo estoy embarazada del hombre que es dueño de este bastón. Y ahí Judá se queda de una pieza. ¿Sí? A Judá le falta integridad. Judá tiene serios problemas de carácter. Pero Judá no puede negarse ante la evidencia. Y en ese momento de profunda humillación de él, donde él es públicamente humillado, su bastón es inequívocamente de él, todos los que trabajaban con Judá sabían que ese era su bastón, tenía el sello y el cordón de él. Ahí quedó claro con quién se había acostado entonces Tamar. Así que Judá para todo el escándalo, dice, ok, apaguen el fuego de la hoguera, vamos, bajen. En realidad, dice él, ella es más justa que yo. Muy interesante. Lo que dice literalmente, que está traducido aquí en la NBI como su conducta es más justa, pero literalmente dice, es ella más justa que yo. Es interesante notar lo que ocurre con Judá y la actitud de Judá. Porque Judá se fue a esta fiesta, se curó y se metió con una prostituta. Le dejó su carnet de identidad, digamos, ¿eh? Y se fue. Y después le manda el cabrito, pero el cabrito se lo manda con un amigo. ¿Se fijan en ese detalle? Se lo manda con Irá. Irá es un cananeo, idólatra. Irá no está ni ahí. Para ir a meterse un prostíbulo es cosa de todos los fines de semana, digamos. Así que Judá le pide a su amigo Irá, le dice, oye, por favor, ¿te puedes llevar todo el cabrito? No sé si ustedes se fijan, pero Judá es como ese gentleman, ¿sí? Es un caballero respetable que se le quedó por casualidad su tarjeta de crédito en el prostíbulo. ¿Sí? Así que ahora está complicado. ¿Cómo lo hago para recuperar lo que se me quedó? ¿Sí? Es eso efectivamente. Judá se mandó un condorazo. Judá no frecuentaba prostitutas. Judá, ¿sí? Con todos los problemas de carácter que él tenía, sin duda alguna, yo no digo que unos sean más graves que otros. ¿Sí? Probablemente los problemas de carácter de Judá muestran algo mucho más grave y profundo que meterse con prostitutas, tal vez. Pero eso era ciertamente algo que él no hacía.
O sea, lo vemos en estas contradicciones. Judá es alguien que no tiene ningún escrúpulo en pisotear pública, social y familiarmente a su nuera, pero él sí tiene escrúpulo en que lo pillen que se metió a un burdel. Ahí no. ¿Sí? Así que él tiene estas contradicciones, Judá. Y cuando él se da cuenta de todo lo que ocurrió, imagínense el momento clave. La Biblia dice algo muy interesante. Cuando ella le trae el bastón a Judá, la Biblia dice que Judá abrió los ojos. Sus ojos fueron abiertos. ¿Se entiende? Es como ese flashback que hay en las películas y vuelve atrás y ahí se da cuenta. O sea, la mujer con la que me acosté esa noche, que mal me acuerdo más o menos de algo pasó, ¿sí? Solo sé que desperté en la cama de una desconocida que ya se había ido cuando yo desperté. Pero, dice él, era mi nuera Tamar. Así que esta es la situación en la cual se encuentra Judá. Y Judá entonces dice, ciertamente ella es más justa que yo. La traen a la casa, que era lo que debió haber hecho desde un principio. Se hacen cargo de Tamar. Tamar trae ahora los hijos de Judá, no trae hijos de los hijos de Judá, trae los hijos de Judá. Y nuevamente vuelven a aparecer mellizos. Y de nuevo, igual que con Esaú y Jacob, asoma el primero, pero el otro pelea adentro y le gana al primero. Es muy parecido a la historia de Esaú y Jacob. Y nuevamente incluso, porque primero asoma la mano, el que asoma la mano, ¿cierto? Y le ponen un cordón rojo. Lo interesante es que su nombre, que es Será, justamente significa rojo. ¿Ah? Será o Sera. Que también es lo que significa, en otro lenguaje, también lo que significa Edom o Esaú. ¿Sí? Que también significa rojo. Entonces es muy parecido lo que ocurre aquí. Ella está embarazada de gemelos o de mellizos. Estos mellizos están luchando dentro de ella. Estos mellizos, cuando van a nacer, finalmente el menor le gana al mayor y ocupa su lugar. Y el que era el menor, que se llamaba Pérez o Fares o Pérez, ¿sí? Esto es por un tema del hebreo, ¿ya? La P y la F son muy similares en hebreo. Entonces puede ser tanto Pérez como Fares. Y este que es Pérez o Fares es ni más ni menos que el tatarabuelo del rey David. ¿No es interesante notar esto? Yo quiero decir algo. El texto de Génesis 28 fue escrito años antes que siquiera existiera David. Pero por alguna razón el Espíritu Santo, en su sabiduría soberana, quiso que esta historia quedara destacada. Una historia sin duda alguna bizarra. Pero esta historia bizarra nos está mostrando y apuntando de que ya para Dios, ya el Espíritu Santo sabía que era así. La clave estaba en los descendientes de Judá y específicamente en el linaje de los descendientes de Judá, de donde iba a venir David. ¿Por qué? Porque de David y de ese linaje va a venir Jesucristo. Entonces fíjense por qué es importante este texto de Génesis 38. Porque nos está diciendo cómo fue que la descendencia de Judá llegó hasta David. Nos está contando el origen de la familia y del linaje del rey David y por lo tanto el origen de la familia y del linaje de Jesucristo, el Mesías. Ahora, pucha, qué complicado de dónde vino, ¿no? Da un poquito de lata, ¿no? Daría un poquito de vergüenza si esa fuera la historia de mi familia, digamos. Si bien hay peores en mi familia, pero no importa. Pero nosotros podemos decir, oye, hay cosas que a todos nosotros nos da como lata, digamos. Hay cosas que nosotros quisiéramos que ojalá nadie se entere, digamos. Porque dejan mal parada a la familia, ¿no? El apellido no queda bien parado, ¿se entiende? Pero el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que revela esta palabra, nos cuenta la historia de su familia en la cual Él se va a encarnar. Y Él dice, esta es la familia. ¿Ah? Y es un enredo, esta familia es un desastre. Esta familia es un desastre, pero es la familia que Dios escogió. Pero yo quiero que nosotros podamos aprender de este texto algunas cosas muy puntuales de esta historia. La primera de ellas es qué es lo que pasa con Judá. Judá ya no es, en un inicio,
aquel hombre que tiene un liderazgo muy positivo, pero tiene liderazgo. A pesar de que el hermano mayor es Rubén, él asume un liderazgo dentro de la familia. Él tiene, al parecer, un carácter más fuerte, él tiene un carácter más decidido, sin embargo, ese liderazgo lamentablemente es mal utilizado. Así que este liderazgo de Judá es mal utilizado en el 37, de tal manera que por el liderazgo de él terminan vendiendo a José, y por el liderazgo de él terminan engañando a su padre, a Jacob. Le llevan el traje, ¿cierto?, de José, empapado en la sangre de un animalito, para mostrárselo y para decirle que José murió. ¿Sí? Así que Judá tiene este liderazgo, pero como liderazgo para el mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a veces existen esas cosas, y sobre todo cuando los niños son niños, ¿se han fijado? Sí, oye, este niño es como líder, ¿eh? Pero es como líder negativo. ¿Se han fijado esos líderes negativos que hay siempre en los cursos, en los colegios? ¿Sí? Tal vez varios de ustedes creo que eran eso en sus colegios. ¿Ah? Conozco a uno que agarraba a los compadres a cabezazo contra la pared. ¿Cómo era? ¿Víctor? ¡Fua! O contra el suelo creo que era. Entonces, muchas veces el liderazgo puede ser algo mal utilizado. Y aquí nosotros vemos los serios problemas de carácter de Judá. Pero hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Se fijaron cómo comienza en el versículo 1? Dice 38:1. Por esos días, cuando ocurrió todo el enredo de José, que lo intentaron matar y finalmente lo vendieron, por esos días Judá se apartó de sus hermanos. Lo primero que yo quiero decirte es que la familia de Dios es una familia casi tan desastrosa o peor desastrosa que esta, digamos. Pero si tú te apartas es peor. Judá se apartó de sus hermanos. Se apartó del clan de aquellos que conocían a Dios, sabían quién Él era y le temían. Unos más que otros. Algunos de corazón, otros a lo mejor de la boca para afuera nomás. Otros de corazón, pero llenos de contradicciones. Pero esta era la familia que conocía a Dios. No había otra familia en el Oriente Medio que conociera a Dios. Pero Judá está decepcionado tal vez. Después de todo este episodio, del cual él formó parte, está decepcionado tanto de sus hermanos como de sí mismo. Y dice, ya no quiero más formar parte de esto. Mejor me voy a ser amigo de los cananeos. Se hizo amigo de Hirá, se casó con la hija de Súa, Súa era también un cananeo, yendo explícitamente contra el mandato que Abraham había dejado a su familia. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham fue a buscar esposa para su hijo Isaac, dijo, no quiero que mis descendientes se casen con cananeas. Pero Judá, que sabía sin duda alguna eso, Judá va contra aquello que era el deseo del patriarca Abraham y que él sabía que era la voluntad de Dios. Y él había oído hablar la historia de cómo Dios igual le proveyó esposa para Rebeca. O sea, perdón, para Isaac en Rebeca. Entonces, esto obviamente, ellos tenían esta historia que ya había pasado a esta tercera generación. Ellos tenían motivos para confiar. El Señor iba a mostrar a su tiempo, el Señor le iba a dar una esposa. Pero él no, él se precipitó. Él fue y buscó por sus propios medios. Él fue y buscó entre los cananeos. Porque él se fue a vivir con los cananeos. Porque él se apartó de sus hermanos. Así que, ¿vemos caos? Sí, vemos harto caos. ¿Vemos desastre familiar? Vemos. ¿Vemos una abundancia de pecado en esta historia? Sin duda alguna. Pero vemos que gran parte de esto se inicia con uno de los hermanos que se aparta. Abandona el clan. En ese tiempo nadie abandonaba el clan. Eran tiempos peligrosos. Nadie abandonaba un clan. No era posible que una familia, un núcleo familiar vivieran solos. Tenían que vivir en clanes, porque eran tiempos en los cuales evidentemente eran muy violentos. Habían bandidos, habían cuadrillas que asaltaban, que robaban en la noche, que podían incluso no solamente robar las cosas, sino también violar a las mujeres, etc. Así que era muy importante que no hubieran grupos pequeños, sino que la gente viviera de grupos grandes. Por eso entonces, el hecho de que él se apartara del clan es sumamente interesante, porque nadie se habría apartado del clan en esa época. Era una forma de perder toda garantía de seguridad.
Ya no había seguridad para él ni para su familia. Así que él se aparta del clan, pero ¿qué es lo que él hace? Se une a otro clan. Se une a un clan de los cananeos, con Hirá, su amigote, ¿cierto? Y Hirá, que es un amigote que no es muy buena influencia, él se queda viviendo allí entre los cananeos, mantiene hasta cierto punto una conducta moral distinta, pero él ciertamente más tarde o temprano termina cediendo también ante todo esto. Así que nosotros vemos aquí en primer lugar eso. En segundo lugar, nosotros vemos a un Judá que, como bien decíamos, tiene un liderazgo torcido. Y en vez de decir, ok, ella enviudó 2 veces, pero se va a quedar aquí porque ella es parte de nuestra familia y nosotros nos hicimos cargo de ella desde el momento en que la trajimos a vivir aquí. Él, en vez de decir eso, que es lo que cualquier hombre con un poquito de honor hubiera hecho en esa época, en vez de hacer eso, Judá la manda de vuelta a la casa de sus padres, lo que es una forma de despreciarla. Ningún padre quería de vuelta una hija. Ningún padre, en buena onda, pero no porque no la quisieran, las quieren mucho, pero es porque la idea es que las hijas se vayan y formen una nueva familia y que entonces la descendencia se extienda. Eso es lo que un padre de una hija esperaba en esa época. Sin embargo, nosotros vemos aquí que esta hija vuelve y la mandan de vuelta. Es una humillación para ella. Pero ¿cuál es el origen de toda esta humillación? El origen de esta humillación es el liderazgo mal entendido, el liderazgo mal enfocado del varón, de Judá. Y hasta el día de hoy, ese sigue siendo el problema. Mientras sigamos nosotros escuchando a personas diciendo cosas tan imbéciles, como aquellos que dicen, oye, sí, pero es que, ¿cómo quieren que no las violen si miren cómo andan vestidas? ¿Han escuchado imbecilidades como esa? Mientras sigamos nosotros teniendo a los estúpidos cromañones con una mentalidad machista así de imbécil, nosotros vamos a seguir viendo el abuso de mujeres porque el hombre se justifica en lo que no se debe justificar y en lo que es injustificable. Es injustificable. Es injustificable cualquier tipo de abuso contra la mujer. Porque la mujer fue entregada para que el hombre la cuidara y no para que el hombre la oprimiera. Pero nosotros vemos que en gran parte de nuestra cultura todavía existe una fuerte opresión contra la mujer. Y si no vemos opresión, vemos a un montón de pusilánimes que no se hacen cargo, que huyen de los compromisos, que son súper sensibles, lloran con cada película y con las canciones de Luis Miguel y todo eso. Pero no tienen el mínimo de cojones para hacerse cargo de una esposa. Una demostración simple: ¿quiere pololear, compadre? Busque trabajo primero y aprenda a ser estable en su trabajo. Después mire a las mujeres. Después mire a las mujeres. No tienes derecho a mirar a una mujer si no eres capaz de sustentarte tú. Si tú todavía dependes del sustento de tus padres. No tienes derecho. Termina tu estudio, saca tu carrera si estás en la universidad, ok. Si estás en una carrera técnica, ok, sácala, termínala. Y hazte cargo. Hazte cargo de tu vida. Porque si no te haces cargo de tu vida primero, entonces ¿cómo te haces cargo de otra vida? Ah, pero es que no nos queremos casar. Entonces, compadre, no ilusiona a las niñas. No ande ilusionando a las mujeres. Con miraditas, con cancioncitas. No las ilusiones. Primero defínete quién eres tú. Primero define cuál es la vocación de tu vida. Primero aprende a ser un hombre que sabe cuidarse a sí mismo. Y después empiezas recién ahí a mirar a alguna mujer y ver con quién te gustaría pasar la vida. Porque la relación de pareja no es para jueguitos. No es para andar 3 meses seduciendo a una, 3 meses seduciendo a otra. No es para entusiasmarse a los Judá, es que la fiesta estaba buena, es que el copete estaba bueno, así que yo vine y me agarré la venita porque estaba ahí, pues estaba fácil. Y en el fondo es una cosa de hombría, porque si la loquita está ahí, está fácil agarrarla, ¿cómo no la voy a agarrar? Voy a quedar mal parado frente a mis amigos. Entonces la mujer no es persona para ti, es objeto. Tienes un problema serio.
tienes un problema serio. Lo primero que necesitas considerar es si realmente eres convertido. Si ese es tu tipo de actitud en las fiestas, primero considera y piensa de ti mismo si realmente conoces a Cristo. Porque déjame decirte que bíblicamente es muy probable que ni siquiera te hayas convertido si tú ves a las mujeres como objeto. Primero conviértete, nace de nuevo. Arrepiéntete a los pies de la cruz de Cristo. Mientras no ocurre en ti el milagro de la regeneración, por favor no digas que eres cristiano. Por favor no andes diciendo por ahí que eres cristiano. Por favor, no deshonres el nombre de Cristo. Porque la mujer no es un objeto. Y esto no es una competencia para quién es el más macho y que agarra más mina. Esas competencias son para los inseguros, que no tienen cojones y que no tienen capacidad de comprometerse con una mujer y hacerse cargo de ella. Así que nosotros podemos ver que efectivamente hay un problema aquí en el liderazgo de Judá y también hay un problema en el liderazgo masculino nuestro. Mientras nosotros no aprendamos el valor del verdadero liderazgo. ¿Cuál es el verdadero liderazgo? El que cuida, el que protege, el que cultiva, el que permite el desarrollo de la mujer, no el que la oprime. Es por eso que la visión bíblica de la familia patriarcal es la de un varón que cuida un huerto, es la de un varón que cuida un jardín. Y su esposa es el principal árbol frutal de ese jardín. No porque la veas como objeto, no es que estemos volviendo nuevamente a volverla como objeto, sino que la idea es más profunda por detrás y solamente busca destacar un aspecto en todo caso. Es la idea de que la mujer va a florecer y dar abundante fruto si el varón sabe cuidarla y protegerla como es debido. Eso es lo que un varón debe hacer. Y para hacer eso va a tener que renunciar a sí mismo, compadre. Para hacer eso va a tener que renunciar a sus propios intereses. Para hacer eso usted va a tener que hacerlo de manera decidida, clara y con la cara llena de risa. Porque fue lo que Cristo hizo por su esposa, que es la iglesia. Adán fue un pusilánime. Llegó Dios y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondes? Ah, es que la mujer que tú me diste. Mariquita. Y entonces llega Dios para consultar a la mujer. La mujer a su vez también le echa la culpa al diablo. No, es que la serpiente. Pero qué terrible y qué poco hombre la actitud del hombre. Así que él dice, no, fue la mujer que tú me diste. ¿Qué es lo que nosotros vemos que Cristo hace? Él tiene a su esposa en la iglesia. Y la iglesia es pecadora y merece juicio. La iglesia es pecadora y merece castigo. ¿Sabe lo que hace Cristo? Tomó a su esposa, la puso atrás de él y le dijo al Padre, castígame a mí en lugar de ella. Aquí está mi vida. Quítame a mí la vida. Derrama mi sangre. Siendo él inocente, siendo él el único varón inocente. No hay otro en la historia, solo él. Con mucha mayor razón, tú y yo, que somos, como dijo alguien por ahí en la radio, unos pobres y tristes pecadores, con mucha mayor razón nosotros tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias, a cargar con el peso de las consecuencias. Y si no tienes el carácter para eso, entonces no andes seduciendo niñas, por favor. Primero madura, primero crece, primero aprende a hacerte cargo de tu vida y después te sigues lindo con las niñas. No antes de eso. Pero esta historia finalmente nos enseña una cosa también muy interesante. Y es cómo Dios redime a Tamar. Dios redimió a Tamar. No es una palabra de Judá. No es Judá diciendo algo. Aquí es una palabra de juicio. Judá es el patriarca de la familia. Y el padre de familia ejerce labores de sacerdote, ejerce labores de gobernante en los que están bajo su clan, y también ejerce las labores de juez. Así que Judá es el juez.
Y por eso Judá la puede mandar a llamar para que la quemen. Quemen a esa bruja. Parece la historia de las brujas de Salem, esta cuestión. Quemen a esa bruja. Y la manda a traer para que la quemen. Y están preparando la leña. Y Tamar dice, ¿de quién es este bastón con este cordón y este sello? Con ese hombre fue el que yo me acosté. Y Judá se da cuenta que es él. Todos se dan cuenta que es él, porque es su bastón. ¿Sí? Es como si hubiera sacado la tarjeta de crédito el loco, digamos. Me pagó con esto. Y yo no tengo el PIMPAS. Así que lo pagó él. Esta es la forma en la cual Tamar, no solamente ella se libra, sino que también sale una declaración de Judá que está ejerciendo el papel de juez en ese momento. Ciertamente ella es más justa que yo. Tamar, de una u otra manera, parece una figura de la iglesia. Parece una figura de aquellos que somos la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos hace justos y Dios nos declara justos, a pesar de que no hay justicia en nosotros. Nosotros no podemos negar el hecho y no podemos justificarlo. Sin duda alguna, Tamar cometió un grave pecado al hacerse pasar por una prostituta para tener relaciones con su suegro. Pero ustedes saben por qué ella hizo eso. ¿Por qué ella cometió ese pecado gravísimo, que sin duda alguna es pecado, pero ¿saben por qué lo cometió? Lo cometió porque ella sabía que había una bendición en llevar la simiente de Abraham. Eso era algo que ni siquiera Onán, que era descendiente directo de Abraham, consideraba importante. Onán despreció totalmente la promesa de Dios que había sobre la simiente de ellos. Y él despreció esta simiente literalmente, virtiendo el semen afuera. Literalmente. Pero miren el contraste con Tamar. Tamar dice, esta simiente hay una promesa en ella. En esta familia hay una promesa que Dios dio. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Tamar creyó. Tamar sí creía. Y por su fe fue declarada justa, aunque pecó. Pecó gravemente. Pero fue considerada justa no por sus obras, fue considerada justa por su fe. Por eso que entonces Judá dice, ciertamente ella es más justa que yo. Porque ella tomó en serio la promesa que le dieron a mi bisabuelo Abraham. Ella sí creyó en esa promesa. Y ella se desesperó a tal punto que ella dijo, aunque me tenga que acostar con mi suegro, pero voy a tener un descendiente de esa familia. Porque ella sabía la bendición de Dios que había en esa familia. Bendición que los mismos que eran de esa familia despreciaban. Ella creyó. Y aquí nosotros una vez más vemos que Dios justifica al pecador solo por gracia, mediante la fe. De tal manera que quedó por las generaciones la declaración de Judá. Ciertamente es ella más justa que yo. Judá dio su carácter transformado. Judá, después nosotros los vamos a ver que sigue ejerciendo liderazgo entre sus hermanos. Vamos a ver un detalle, de hecho, después de todo este episodio. Más adelante van a ver en la historia de José que Judá volvió a vivir con el clan. Volvió a vivir con sus hermanos. Se dio cuenta que por muy penca que sea la familia de Dios, es mejor estar con ella que sin ella. Y ojalá ustedes también se den cuenta de eso. Ojalá ustedes también se den cuenta que sin duda alguna esta familia de Dios, como cualquier familia de Dios, como cualquier comunidad local que sirve a Jesucristo, somos muy penca en muchos sentidos. Pero como dice Philip Yancey, no hay lugar más seguro sobre la faz de la tierra. Cualquier otro lugar es peor. Porque aquí por lo menos está el Espíritu de Dios y la gracia del Evangelio alimentando nuestros corazones. Nuestros corazones débiles, nuestras vidas inconsistentes, nuestras vidas contradictorias. Es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios que sustenta esta comunidad. Y de eso se dio cuenta Judá también. Así que Judá vuelve a estar con sus hermanos.
Pero ahora él llega con 2 cabros chicos. ¿Sí? Es interesante. Él tiene 3 hijos y después sigue teniendo 3 hijos. ¿Se fijan en eso, no? Hay un cambio de 3 por 3. ¿Sí? Hay uno que es Selá, que la Biblia no le da ninguna importancia. Nos cuenta la descendencia, por ahí algo pasa, pero no sabemos mucho de Selá. No es interesante para la Biblia. Pero ¿saben cuál es la descendencia interesante? La de Fares. Porque de Fares iba a venir el Mesías. Fares está 10 generaciones antes de David. 10 generaciones antes de David. Y de David es de quien va a venir Cristo. Así que toda esta historia nos habla de Cristo. Y este extraño episodio de Génesis 38 es un episodio que es extraño, como bien decía el Pablo, no es porque es difícil de entender, si es fácil de entender la historia. El problema son los enredos morales aquí. Nos causa un conflicto moral tremendo leer esta cuestión. ¿Cierto? Porque es una historia brígida, es triple X esto. Totalmente. Y nosotros vemos esta historia y decimos, ¿qué hace aquí? Y está aquí para mostrarnos que no importa cuánto has fallado, que no importa si has cometido un grave pecado contra Dios, que no importa si te has apartado de los preceptos morales que Dios estableció para tu vida, Dios aún tiene redención para ti. La historia de Tamar está aquí para recordarnos que la redención aún se ha de manifestar. Si nuestros corazones se vuelven a Él, si nuestros corazones están llenos de fe y creen en la promesa de Dios. Tamar tenía un corazón lleno de fe. Era una mujer cananea, criada con la cultura y con la visión cultural y los valores paganos de los cananeos. Veo muchas partes por las cuales entender a Tamar. No tantas así por las cuales entender a Judá. Pero veo que aún así Tamar pecó, sin duda alguna pecó. Pero la movió la fe. Fue movida por la fe. Y en eso se parece a Rahab, que es otra mujer que sale más adelante. Que movida por la fe, hace algo escandaloso. Miente. Pero movida por la fe. Porque ella sabía que tenía que ocultar a los espías de Israel. Es interesante que nosotros notemos que esta historia nos habla, por lo tanto, de redención. Nos habla de que hay nuevas oportunidades. Judá fue el que más pecó en esta historia y él se da cuenta. Ella es más justa que yo. Si alguien pecó aquí fui yo. Yo la traté de engañar, le eché la culpa, dije que era una peuca, dije que era una bruja, la dejé mal parante toda la comunidad. Kilómetros a la redonda todos sabían quién era Tamar y todos le tenían miedo. La dejé falsamente comprometida con mi hijo menor, sin tener ninguna disposición de verdad a entregarle mi hijo menor a ella. Por lo tanto, lo que Judá hace es que reconoce, yo en toda esta historia fui el que más pecó. Pensemos en esto. Es fácil echarle la culpa a la mujer. Es el camino más fácil. Sin embargo, recordemos que el Señor creó a la mujer para que fuera protegida, alimentada y cuidada por los varones. Si nosotros no estamos cumpliendo nuestro papel, ¿con qué cara nos vamos a quejar de que las mujeres son peucas? Dios quiera que, aparte de esta exhortación, nunca más una palabra como esa sea pronunciada por nosotros para hablar de otras mujeres, para hablar de mujeres. Y Dios quiera también que podamos todos entender que efectivamente no importa dónde has estado, no importa dónde estuviste, no importa lo que hiciste, aún hay esperanza para ti en la sangre del Hijo de Dios.